Amén. Jeremías 18. Vamos todos. Dice: palabra de Jehová que vino a ¿quién? A Jeremías, diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Y qué dice? La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra mía de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero? Escuchen lo que Dios está diciendo. ¿No podré hacer yo con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. El libro de Jeremías nos habla desde el inicio de que Dios tiene un propósito con nosotros, con cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito con ustedes? Amén. No importa la edad, no importa el sexo, no importa quién es. No importa, Dios tiene propósitos con nosotros. Jeremías 1:5 dice: antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Quiere decir que nosotros no somos un error. Amén. Diga: yo no soy un error. Yo no soy un error. Ninguno de nosotros es un error. En esta tierra, antes de Dios enviarnos, Él ya había gestionado un plan para nosotros. No solo lo vemos en Jeremías, Isaías 43 dice que Él nos amó, que Él nos tomó, que Él nos amó a nosotros con tanto amor, que dio naciones, que dio gente, que hizo cosas para traernos. Pero si todavía no te queda claro, Filipenses 1:6 dice: estando persuadido en esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos siendo perfeccionados, que quizás hemos fallado, que quizás hemos caído, que quizás todavía nos enojamos, pero Él nos está perfeccionando. Él está trabajando esa buena obra. Desde que tú conociste al Señor y hasta que Jesús vuelva por la iglesia o hasta que Él te llame, Dios está trabajando. Sí, quizás tú dices: pero ¿por qué si Dios dice que no debemos pecar? Y es verdad, pero a veces no caemos en el mismo pecado. No es un pecado reiterativo. No es que todavía estás consumiendo droga o que todavía estás en la pornografía. Si es eso, salte de ahí. Pero cuando tú te salgas, Dios todavía tiene cosas que perfeccionar en nosotros. Quizás el genio, quizás las mentiras, quizás cosas, o quizás una falta de perdón, son cosas, porque nosotros vamos a ser perfeccionados día tras día. Pero quiero decirles que Dios comenzó esa obra en nosotros. El Salmo 139 dice: porque tú formaste mis entrañas. Hoy Dios ha hablado desde las entrañas, ¿cierto? Porque desde ahí, ¿saben por qué? Desde las entrañas. Porque ahí es donde se gestiona la vida. ¿Sabes dónde va el odio? A las entrañas. Allá va el rencor. Allá va el dolor que a veces sientes. Vaya. Por eso sientes muchas veces como que el estómago no puede. Y dice: tú me formaste en las entrañas. Tú me viste en el vientre de mi madre.
¿Cuántos pueden ver a un bebé cuando está en el vientre? Ninguno. No podemos verlo. Pero Dios sí nos vio allá. Imagínate por un momento ese instante que tú eres un bebé y estabas en la barriguita de tu madre. Allá nos vio. Dice: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Dice: no fue encubierto mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y dice la Escritura: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Señor allá nos vio. Quizás aquí afuera diciendo: ojalá se parezca a mamá, ojalá se parezca a papá, ojalá los tíos, que saquen los ojos azules del abuelo, de la abuela, que saque el cabello, una cosa. ¿Cuántas cosas nos hacemos acá? Pero el que sabía cómo formarnos era Él. Él fue. Hasta allá fueron. Y mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas aquellas cosas. ¿Sabes que hay un libro? Hay un libro donde tiene Dios copiado. Llegó la hora de tal persona llegar allá. Yo ya tengo unos planes trazados para esa persona. Yo ya he gestionado qué es lo que quieres. Y dirás: pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con el pasaje que leímos? Dios le dice a Jeremías: desciende y ve a casa del alfarero. O sea, no le digo más nada. Allá te voy a decir lo que te tengo que decir. Entonces dice que se sentó y él estaba haciendo algo. Y dice una vasija, y dice que se echó a perder en las manos del alfarero. Cuando un alfarero se sienta en la rueda, supongamos se sentó, él no está pensando en qué va a salir de ahí, no. Él ya tiene en su imagen qué es lo que va a hacer con ese barro. Él no se sienta a pensar y miremos a ver qué sale, no. Mientras va dando vueltas, Él ya le va dando forma, porque Él viene de acá. Cuando tú y yo llegamos a esta tierra, Dios ya tenía los planes para nosotros. La Escritura nos deja ver que Dios tenía planes no solo con Jeremías. Nos deja ver el ejemplo de Moisés, el ejemplo de José o el ejemplo de Jacob. ¿Sabías que en los tiempos en que no había radiografías, no había medicina o no había nada, Dios le reveló qué había en el vientre de Rebeca? Rebeca era la esposa de Isaac, ¿cierto? Y dice que ella no podía tener hijos, pero él oró a Jehová: y Dios soy yo. Dice que esta mujer tenía su vientre, estaba en embarazo, pero dice que los dolores eran grandísimos. Eran tanto el dolor que ella deseó la muerte. Porque dice: Señor, si es para ser así, ¿para qué vivir? No aguanto los dolores. Y Dios le dijo: no. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Mire, Dios no nos ha hablado hoy sin saber de las entrañas. Dice: un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea, Dios le dijo: es que el problema es que en tu vientre hay gemelos. En tu vientre hay gemelos. Y ellos están disputando la bendición de Abraham. Por eso sientes esos dolores. Entonces Dios le reveló que venían 2 hombres. Y le dijo: desde allí el mayor va a servir al menor. Ven. Quiero que entiendan, ven que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos contigo. Contigo no importa cómo estás, pero Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Conocemos la historia de Moisés.
cómo milagrosamente él sobrevivió a la época más difícil de que naciera un varón. Porque ahí estaban matando a todos los bebés varones. Todo el varón que nacía lo mataban, lo echaban al río. Era un tiempo difícil. Y Dios perseveró la vida de Moisés. Y Dios lo guardó y hizo que fuese criado como un hijo de Faraón. ¿Ven los propósitos de Dios? Desde allí Dios sabía que Moisés iba a ser el que iba a sacar a la nación de la esclavitud. Por eso Dios le guardó la vida. El mismo Moisés sabía. En Hechos 7 dice que Moisés sabía que Dios le había guardado la vida porque tenía un propósito con él. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito con él? Si usted no lo sabe, déjame decirte, Dios tiene un propósito contigo. Tú que estás aquí, Dios tiene un propósito contigo. No importa si eres nuevo en el Evangelio, no importa si llevas años en el Evangelio. Dios sí tiene algo para ti. Entonces, dice que vemos la otra historia. A José, ¿conocen a José? ¿El amado de quién? De Jacob. Dice que era el amado primero porque se lo dio la esposa que él amaba, Raquel. Y segundo porque lo tuvo en su vejez. Era tan consentido que Jacob no dejaba que él fuese a trabajar con el resto de los hermanos. Lo tenía siempre acá. Le había hecho una túnica de colores. ¿Saben qué significa una túnica de colores? Significa realeza. Por eso sus hermanos le tenían envidia, porque Jacob era el consentido y tenía la mejor túnica. Eran túnicas que utilizaban los príncipes y él tenía una. Y él sabía que él supo su plan porque Dios le reveló el plan por medio de unos sueños. Ahorita hablamos con Noelia que ella está viendo el cumplimiento de un sueño. Entonces Dios muestra las cosas que han de acontecer por sueños. Así que pídale al Señor: Señor, revélame, dame sueños, Señor, para entender. Y Dios le reveló que el plan de José era gobernar por encima de su familia. Ven que Dios sí tiene planes. Y alguno debe estar pensando: Señor, pero ¿qué plan tienes conmigo? O sea, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Para qué estoy en esta tierra? Quizás no lo has entendido. Quizás tú dirás: no, bueno, yo vine aquí para trabajar y sostenerme como nos ha enseñado el mundo, ¿cierto? Si usted no trabaja, no come. Pero Dios, más que comer, tiene planes de bendición para ti. Dios quiere usarte. Pero, ¿qué tiene que ver con todo esto? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿por qué hablamos de los planes, de los propósitos? Y hablamos de la jarra, de la vasija. Bien, nosotros somos el barro. Dice la Escritura que nosotros fuimos creados ¿de qué? Del polvo de la tierra. O sea, nosotros somos barro en las manos de Dios. Nosotros debemos de ser moldeados. Escuchen, tenemos que ser moldeados por Dios. Entonces, cuando llegó Jeremías, dice que estaba el alfarero ahí sentado en el torno. El torno era un aparato que daba vueltas. Con el pie él hacía que diera vueltas. Y él estaba sentado ahí y tenía ya un barro y estaba haciendo una vasija. Pero dice que cuando estaba ahí, Jeremías llegó en ese momento y la vasija se echó a perder. ¿Qué pasó? La vasija se echó a perder. No, escuchen, muchas veces lo que nosotros vivimos no es culpa de Dios. La culpa es del barro. Nosotros somos el barro. El barro, la vasija se echó a perder en las manos del alfarero. A veces tomamos malas decisiones en la vida.
y frustramos el resto de la vida. Un mal negocio, malas amistades. Muchas veces estamos viviendo el sufrimiento de cosas del pasado. La culpa no es del alfarero. Él estaba haciendo una vasija, pero dice, la vasija se echó a perder en manos del alfarero. Nosotros fuimos creados con propósitos, pero que tú en este momento no le sirvas al Señor no es cuestión de Él, es cuestión tuya, es cuestión de malas decisiones. Dios ha decretado bendición, pero el no entender los propósitos, el no entender el propósito de Dios, hace que tú te eches a perder. Jacob, yo me imagino, porque dice que su mamá lo amaba. ¿Sabe por qué amaba a Jacob? Y su padre amaba a Esaú porque era el primogénito. Pero la madre amaba a Jacob porque Dios le había revelado que el propósito era con Jacob. Yo me imagino desde niño, desde bebé, contándole la historia. Tú vas a reinar, tú vas a ser por encima de tu hermano, él te va a servir. Y en el espíritu de Jacob estaba ese deseo de servirle al Señor. Pero esa vasija que Dios estaba moldeando se echó a perder, porque con engaño vino a su hermano y le robó la bendición. Y cuando su padre dijo, Esaú, ve y tráeme cordero, tráeme algo para comer porque voy a bendecirte, utilizó el engaño él y su madre para robarle la bendición de su hermano. El barro se echó a perder. El propósito Dios lo estaba moldeando. Dios estaba creando todo para bendecir a Jacob, pero él se echó a perder. ¿Y sabe qué pasó? El consentido, el menor, tuvo que huir solo, lejos de su familia. Se encontró en un desierto. ¿Por qué? Por no entender, por no dejar moldear su vida. ¿Saben que algo similar vivió Moisés? Moisés sabía que Dios le había protegido su vida con el propósito de llevar a cabo la liberación de Israel, pero no entendió cómo iba a hacerlo Dios. Estando él en la casa de Faraón, Dios permitió todo eso, pero el no entenderlo, el no discernir cómo Dios lo iba a hacer, le llevó a matar a un egipcio y terminó desterrado de la tierra. ¿Por qué? Porque lo iban a matar en un desierto. Esa vasija se echó a perder. Ese propósito se echó a perder. ¿Sabían? No sé si sabían este dato. Moisés retrasó la salida del pueblo. Dios le había dicho a Abraham que ellos serían cautivos por 400 años. Pero el Moisés haber hecho esto y haber sido desterrado hizo que el pueblo se demorara 30 años más. Tú puedes leerlo. El pueblo estuvo 430 años allá. Retrasó la salida. Muchas veces nosotros estamos retrasando la bendición de nuestro hogar. Dios queriendo bendecir nuestros hijos, Dios queriendo traer libertad financiera, pero el pecado que tú tienes, que tú no sacas, va a retrasarte no solo a ti, sino a toda tu descendencia. Las vasijas se echan a perder, hermanos, en las manos de Dios. No es que Dios quiera, es que no entender el propósito de Dios echa que nos echemos a perder. Ahí está José, el consentido,
Pero me imagino que eran esos consentidos fastidiosos. Sus hermanos no podían hablarle normal, le hablaban con rabia. Y él todo orgulloso, todo altivo: es que Dios me dijo que iba a gobernar sobre ustedes. Esa vasija que Dios estaba moldeando se echó a perder. Desterrado de su familia. El consentido ahora era un esclavo en Egipto. Eso pasa. Tus fracasos no son culpa de Dios. Nuestros fracasos son culpa nuestra por no obedecer su dirección. Pero les tengo buenas noticias. Les tengo buenas noticias. Porque dice allí: y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y volvió. Quiere decir que Dios puede hacer de nosotros nuevas vasijas. Que Dios puede hacer con tu vida una vida diferente. Que quizás hasta este momento has fracasado. Que quizás hasta este momento has vivido una vida de estrés, de ruina, de tristeza. Pero que Dios hoy puede renovarte. Hoy puede hacer una vasija nueva. Hoy puede hacer una vasija renovada. Denle un aplauso al Señor. A veces tú piensas que ya no sirves para nada. Muchas personas dicen: es que yo ya no tengo valor. No me han dado el valor que merezco. Hay tanto pecado en mí que yo no puedo servirle al Señor. Pero estamos equivocados, porque nosotros somos simplemente un barro y Dios es el alfarero. Dios del peor barro, de lo peor, de la peor inmundicia, puede hacer algo hermoso y diferente. Dios hoy quiere hacer de ti una vasija nueva. Aleluya. Pero es necesario que entiendas el proceso. Es necesario que entiendas el proceso. Porque cuando el barro se echa a perder, hay que hacerla de nuevo. Lo primero que hace el Señor alfarero, es ir a tomar barro, tierra, ¿cierto? Entonces yo he visto más o menos donde hacen eso, y eso es un pedazo de monte ahí, y de ahí sacan y barro. Entonces en ese barro tú puedes encontrar basura, puedes encontrar piedras, maleza, que están mezclados con el barro. Usted encuentra, usted va y saca una palabra y eso es ese barro, hierbas, maleza, popó de animal, todo lo que se puede encontrar. Entonces es así como nos encontró el Señor a nosotros, llenos de pecado, quizás frustrados, adoloridos, con dolor en el corazón. ¿Sabes qué? Cuando uno crece, muchas veces carga cosas de la infancia, rencores, dolores. Mi papá porque me dejó, mi mamá porque fue tan dura conmigo, ¿cierto? Porque me trató diferente. Todo eso es basura, piedritas que están ahí y necesitan ser quitadas para poder hacer una vasija. Entonces es cuando entra el barro mezclado con agua. Pues la tierra seca no sirve para hacer una vasija. Primero tiene que ser moldeado por el alfarero. ¿Saben qué hace la tierra? La tierra el agua remoja la tierra, ablanda la tierra para que el alfarero comience a amasarla. Muchas veces tiene que pisarla. ¿Y sabes que ese proceso tarda mucho?
Incluso después de él empezar a hacer la vasija, tiene que volver a llevar, echarle agüita y volver a amasar, volver a estripar. Y eso es doloroso, ¿cierto? Que Dios empieza a quitar. Es que tienes que perdonar para Dios bendecirte. Uy, Dios. Pero Dios tiene que quitar la maleza. Entonces empieza el Señor a mezclar con agua para quitar las piedritas. ¿Saben por qué es tan importante la piedrita? Si el alfarero no quita la piedra, él puede hacer la vasija y usted ve la vasija, pero cuando pasó el horno, se tarjó desde la piedrita hasta un extremo. Por eso es necesario amasar muy bien. Es el proceso más demorado. Uno a veces quisiera llegar a la iglesia y de una vez comenzar a servir y decir: Señor, tengo tanta pasión que quiero servirte, pero tienes que pasar por un amasado donde Dios quebranta tu corazón. ¿Sabes qué dice la Escritura? Dice que Jesús es el agua de vida. Él tiene que ablandar nuestro corazón endurecido. Y es ahí cuando Él comienza a transformar. Uno llega con cosas: y ese pastor, ¿quién se cree más santo que nosotros? No, por el contrario, más luchas tengo todos los días, pero sé que el proceso es primero que Jesús ablande ese corazón duro. Cuando Dios comienza a transformarnos en ese amasado, van tablazos, le pegan con cosas duras. Aquí empieza lo doloroso, a Dios a comenzar el proceso de Dios, el proceso de ser amasados por los pies del alfarero, buscando la blandura de la tierra, que Él pueda sentir y que se deja trabajar. Por eso Dios tiene que trabajar en el corazón, porque cuando quiere llevarnos a un propósito de que le sirvamos, ya estamos listos. Estamos listos. Es necesario dejarnos moldear. Entonces, la vasija de Moisés se echó a perder. Huyó a un desierto. Pasó de ser el hijo del hombre más poderoso de la tierra a ser un pastor de ovejas. Pero Dios tenía que amasar ese corazón de Moisés. Si Dios no trabajara en el corazón de Moisés, a la primera salida hubiera desertado, porque era un hombre iracundo. Y él tenía que saber que iba a guiar a un pueblo. Tenía que saber que iba a llevar un pueblo con luchas, ancianos, niños, con quejas, con problemas. Él, incluso después de eso, él quiso desertar. Señor, ya no aguanto más los problemas de este pueblo. Pero ¿sabes por qué Dios los llevó a pastorear ovejas? Porque necesitaba desarrollar el carácter de Moisés. ¿Sabían que las ovejas dependen 100% del pastor? Entonces el pastor tiene que tener paciencia, porque está la loquita. Ay, vaya y tráigala otra vez. Dice que la pierniquebrada, le quiebran las piernas, es para que no se siga volando. Está la que necesita tenerle paciencia porque camina despacio. Entonces Dios desarrolló esa paciencia. Ahí le estoy echando para los que van a predicar la paciencia. Dios le desarrolló esa paciencia a través de pastorear unas ovejas. Entonces Moisés no estaba equivocado. Dios lo llevó a ese desierto porque dijo: ven que te necesito moldear, Moisés. A veces tú sientes: Señor, ¿por qué estoy en este proceso? Y lo que no sabes es que Dios te está moldeando el corazón. Pero te está listando, es como una vasija nueva. ¿Sabes qué pasó con Jacob? Ay, Jacob, tú necesitas ser moldeado. Y Dios sí le dijo: ¿sabes qué, Jacob? Yo voy a llevarte y voy a traerte nuevamente a este lugar. Pero no le dijo que le iba a esperar.
Porque Dios necesitaba sacar el engaño y la mentira de su mente. ¿Y sabe cómo lo trabajó? A través del engaño. Porque cuando llegó, su tío le dijo, venga, ¿qué quiere? Y le dijo, uy, esa hija tuya me encanta, la quiero a ella. Y le digo, bueno, trabaja 7 años. Y cuando trabajó 7 años lo engañó porque le dio a Lea. No dice que era bonita, pero que tenía ojitos lindos. Entonces, ¿qué pasó? Lo engañó, pero no fue la única vez. Cuando le dijo que te iba a dar salario, lo engañó más de 10 veces. Porque Dios necesitaba trabajar el carácter, la mente. Si tú estás pasando un proceso, debes saber que es que Dios necesita moldearte a lo que Dios quiere entregarte. Dios necesita moldearnos para entregarnos lo que tiene para nosotros. ¿Sabes qué pasó con José? José, tranquilo, está muy orgulloso, está muy altivo por esos sueños que leí. Venga, que voy a trabajar en usted. Pasó de ser el consentido a tener que ganarse la comida como esclavo. Pasó de ser el que protegían a estar metido en una cárcel con los peores bandidos, las sabandijas, con todo lo peor. Porque necesitaba quitar el orgullo que se le había creado por el cuidado de su padre y por los propósitos de Dios. A veces, hermanos, a veces nosotros estamos haciendo las cosas pensando que le servimos a Dios, pero no ese es el camino. Primero Dios tiene que quebrantarnos. Dios me hizo la promesa a mí, llevaba como 4 o 5 meses de la iglesia, de haber conocido al Señor. ¿Se imaginan? Uno feliz, Dios me va a usar. Pero se demoró 13 años para empezar yo a pastorear. 13 años de proceso. Quizás usted se demore menos, pero sí o sí necesita ser quebrantado. Tu corazón necesita ser modificado, cambiado, transformado. Este es el año de la bendición. Dios nos dijo que que nos iba a dar un tiempo oportuno, pero primero tiene que trabajar en nuestro corazón antes de darnos lo que tiene para nosotros. Es necesario. Y luego dice que el barro empieza a ser moldeado. Ahí es cuando comienzan los giros de la vida. Se sentó el alfarero y cogió un pedazo. Usted ve cómo ponen un pedazo, algo ahí como un puñado así de tierra. Eso es lo que somos. Nada delante de Dios. Pero en lo que nos quiere transformar es lo más precioso. Eso somos para el mundo. Para el mundo somos la escoria. Somos lo vil, lo menospreciado. Eso dice el mundo. Somos lo peor. Pero en las manos de Dios somos vasijas preciosas. Y Dios quiere hacerte, no solamente, miren, yo les digo una cosa, no solamente en el lado espiritual. Dios quiere bendecirnos en nuestros trabajos. Quiere bendecir tus hijos en sus trabajos. ¿Por qué los de afuera tienen que tener mejores trabajos y no los hijos de Dios? Los hijos de Dios también merecen y pueden tener buenos trabajos. Trabajos de bendición. También podemos tener un carro, tener una casa. Él quiere bendecirnos. No debemos entonces, el que hace lo malo tiene todo lo mejor y los hijos de Dios no. Dios quiere bendecirnos, pero necesitamos entender cómo. Que necesitamos entender el cómo. Y por eso es necesario comenzar a dar vueltas. Tú sientes que ya no puedes con tu vida y ese barro comienza de un lado a otro, pam, pam. Pero después el alfarero con sus manos comienza a darle una forma y tú miras que hace una rayita y eso se vuelve hermoso. Pero es necesario dejarnos moldear.
Si tú estás cansado de dar vueltas, que los problemas de tu vida no cesan. Yo he visto cómo llegan cansados, cómo dicen ya no aguanto más, de una vida sin rumbo, sin dirección. Hoy es necesario que le pidas a Jesús que sea tu alfarero, que comience a darle forma a tu vida. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú el alfarero, el que nos formó. ¿Quién es el alfarero? Dios. Él es el alfarero. Él es el que nos da forma, el que quizás tiene ese corazón duro, pero a través de los golpes nos hace diferente. Usted era así todo orgulloso, pero ya porque están los golpes de la vida, Dios me humilló hasta tan abajo que reconocí que Él merecía toda la gloria. El siguiente paso es que el barro, se deja en reposo. Ya la vasija está lista, está formada, pero todavía no sirve para nada, porque necesita primero un reposo. La escritura dice: estad quietos. Dios nos habla en estos días, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuánto les cuesta al hombre a veces estar quieto? A veces estar tranquilo, escondido por un tiempo, porque el corazón quiere que el orgullo, yo quiero salir ahí al frente y que no, nos toca escondernos un tiempo. Pero en ese reposo es que nosotros, o más bien, es muchas veces cuando tú no escuchas la voz de Dios. Estás tan aturdido de las cosas del mundo, de los afanes, de los problemas, que tú pides: Señor, dame dirección, y no escuchas la voz de Dios. Eso le pasaba a Elías. Elías estaba ya con su tristeza, con su angustia, con su temor: me van a matar, ¿qué voy a hacer? Y no podía oír la voz de Dios. Y Dios le dijo: no, Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. Él dijo: ve al monte de Dios. ¿En dónde tenía que ir? Al monte de Dios. A la oración que se da. Sí, no, el monte de Dios está bien, pero es a la comunión con Dios. Es allá en tu cuarto. Quizás digo: no, es que no tengo un cuarto solo. Bueno, entonces usted se sale por allá en un monte y se pone a orar a Dios. El monte de Dios es el lugar donde usted escucha la voz de Dios. Quizás le toca meterse al baño porque allá nadie lo busca, allá se mete y llora. El monte de Dios es el lugar en que usted está solo con el Señor. ¿Por qué es necesario ese lugar? Porque allá es donde usted desarrolla la fe. Es allá donde usted aprende a confiar en Dios. Es allá donde usted recibe la voz de Dios. ¿En dónde? En la oración. En el reposo. ¿Sabe dónde vio Moisés a Dios? Dice que él se entró por allá en el desierto y venía pastoreando y llegó hasta el monte de Dios. Y cuando llegó allá solo con sus ovejas, dice que le apareció una zarza ardiente. Después de 40 años, cuando ya lo entendió, imagínense, yo diciendo que 13 y Moisés 40 años. Cuando ya lo entendió, ahí sí Dios se le aparece, porque ya tenía su voz sensible a la voz de Dios. Dios no va a hablarle a alguien que no esté en reposo. A ti que te pasas horas en las redes sociales, que pasas viendo Netflix todo el día, las series coreanas, no sé cuánta cosa hay ya. Dios no va a hablarte, no. Lo que mantiene paseando, Dios no va a hablarle. ¿Ustedes creen que estos sermones salen en media hora o que los descargo de internet, que le pregunto a Gemini, dígame una pregunta? No. Es tiempo en oración, allá metido.
mi hijo sabe, ¿cierto, hijo? Y él queriendo estar conmigo, a veces va y se me mete allá, pero me meto allá porque si es la palabra de Dios, tiene que revelarse a través de Dios. Entonces Dios no va a hablar. Dios le habló a Jacob. ¿Cuándo? Cuando estaba durmiendo. Se acostó cansado, quizás llorando. Yo creo que se pegó una llorada antes de dormirse. Claro, solo. Yo ya para dónde voy a coger. Dejé a mi mamá, no voy a ver morir a mis padres porque mi hermano me va a matar. Eso lo digo yo, no lo dice la Biblia. Pero yo creo que lloró antes. Y Dios en ese reposo le habló y le dijo: tengo planes. Es en el reposo donde Dios te habla. Y finalmente, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? El horno de fuego. Para usted utilizar una vasija, ya está lista, ya tiene la horma, ya tiene todo. Pero es necesario el fuego, porque si usted va y le echa el agua a eso, se le daña la vasija porque se le hace un roto y se deshace, no sirve. Es necesario el fuego en tu corazón, en tu vida. Es necesario la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual dará a todos en abundancia sin reproche, le será dada. Es necesario la prueba. Usted dice: ¿pero por qué, Señor? Porque la prueba es el examen final. Es el examen que usted dice: este ya está listo. Entonces llegó Moisés y Dios le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Ya está listo. Pero ahora es necesario que vayas a Egipto. Moisés, es necesario que tú saques al pueblo. Entonces Moisés se fue y empezó Faraón y le duplicó las tareas al pueblo. Y el pueblo vino y se quedó a Moisés: ¿usted en serio lo mandó el Señor? Si Dios lo mandó, ¿por qué nos duplicaban las tareas? ¿Y sabe qué hizo Moisés? Le digo: ¿en serio, Dios, para qué me enviaste? Dios, ahí lo dice la escritura. ¿Para qué me enviaste si tú no liberas al pueblo y antes le han duplicado las tareas? Esa era la prueba. Moisés tenía que confiar en Dios. ¿Sabe cuál fue tanto la prueba? Que a ese enviado de Dios, ¿sabe qué le dijo Faraón? La próxima vez que te vea, te voy a matar. Eso es una prueba. Si estoy sirviendo a Dios, como que me van a matar, Señor. En la prueba tú demuestras la fe de la que estás hecho. ¿O algunos se han muerto en la prueba? Díganme aquí, ¿quién se ha muerto en la prueba? Ninguno. Son duras, sí. ¿Parece uno que se va a morir? Sí. ¿Muchas veces se quiere morir? Sí. Pero si soportas la prueba, serás promovido en una vasija hermosa. Amén. Cuando ya volvió la prueba Jacob, Dios le dijo: Jacob, vuelve a tu tierra. Y él salió todo contento porque ya estaba cansado de su tío. Los engaños de su tío ya lo miraban feo, los hijos del tío le miraban feo. Pero faltaba la prueba, el horno de la prueba. Entonces dice que ya venía y le dijeron: Jacob, viene su hermano. Y dice que él recordó las últimas palabras que dijo: la próxima vez que te vea te voy a matar. ¿Y qué hizo en la prueba? Se fue a orar, peleó su batalla y Dios encontró a Dios cara a cara y de allí salió tranquilo. ¿Por qué? Porque la prueba nos lleva a conocer el carácter de Dios. El fuego, hermanos, no es para destruirnos. El fuego, por decir en el oro, es para purificar el oro. Si
Si tú estás pasando una prueba es porque Dios está purificando, sacando el precioso brillo de ti, haciendo la vasija hermosa. Porque cuando salgas de ese tiempo, cuando tú salgas de esa vasija, ahora sí podrá ser usada. Ya usted va y compra una vasija linda, pintada, y ya usted le puede echar agua, o usted le puede poner flores, le puede echar tierra, algunos le echan piedra, ya se puede usar. Cuando tú pasas todo este proceso, tú eres digno de ser usado por Dios. Pero todos tenemos que pasar este proceso, porque cualquier proceso que tú no pases, tú eres desechado. Y he visto vasijas quebradas. Llega uno allá y vasijas quebradas por allá. ¿Saben para qué? Para empezar el proceso de nuevo. Las tienen que volver a derretir, las tienen que volver a amasar, las tienen que volver a moldear, les tienen que echar agua, las tienen que poner a reposar y volver al fuego. He visto gente que pasa de una prueba y como que repitieran el ciclo, otra vez a empezar de cero, otra vez a empezar de cero. Pero dirá alguno: pastor, pero ¿qué de mí que estoy quebrado en trizas? ¿Saben qué son trizas? Pedazos. ¿Qué de mí, Señor? Hay una técnica japonesa que se llama kintsugi. Y dice que esa historia se remonta a finales del siglo XV, cuando un hombre muy poderoso envió a China para que repararan 2 de sus tazones favoritos, porque eran en cerámica. Y dice que los tazones volvieron a ser reparados, pero con unas feas grapas de metal, que los volvían toscos, desagradables a la vista. Entonces al hombre no le gustó el resultado, y por ello se afanó en buscar artesanos japoneses que hicieran una mejor reparación. Entonces encontró el arte kintsugi, que quiere decir reparar con oro. Es un método de reparación donde cada objeto le hacen énfasis en las estructuras. Por ejemplo, esta vasija se rompió en este pedazo, ¿cierto? Y lo que hacen es mezclar barro con polvo de oro. Esto que ven acá, esto dorado, es oro. Oro. Esta vasija inicialmente no tenía eso. Era una vasija negra completamente, pero se quebró. Y lo que hicieron fue mezclar barro o polvo con polvo de oro. Y esto es oro. Ya no es una vasija con un valor menor. Esa vasija vale más porque tiene oro. Dios en sus manos tiene algo mejor que el oro, y es el amor. Si Él te repara, tú tendrás un valor más costoso del que puedes tener ahora. No se trata de qué pasó, se trata de que el alfarero te tome en sus manos y haga de ti una vasija mejor. Amén. Ponte de pie. Dios quiere hacer de ti la mejor vasija. Y si tu corazón está vuelto trizas, Dios quiere repararlo con amor, con oro. ¿Conocían esa técnica? Sí. La técnica del Señor es mejor. Así que no importa si tú has fracasado en tu vida, si tu vida tú dices, mi vida no vale nada. Déjame decirte que Dios quiere hacer de ti una vasija nueva, moldear tu corazón
trabajar en tu mente y hacer de ti una vasija más preciosa, con un mayor valor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.